Cuando regresamos al lugar donde habíamos estado con el resto de nuestro equipo por última vez, lo primero que notamos y lo que nos dejó bastante sorprendidos, era el estado en el que se encontraba el pueblo que tanto habíamos intentado proteger anteriormente, ya que la mitad de este se encontraba completamente en llamas, mientras que la otra mitad estaba con todas las casas destruidas, y sin mencionar el hecho de que todo estaba decorado con los cadáveres de los habitantes por todos lados, y más que una simple masacre, más parecía una espantosa carnicería, pero bueno, y con respecto al gigantesco Megabot, este al parecer ya había sido derrotado por los demás, ya que su cuerpo estaba tirado en el suelo mientras ardía en llamas al igual que el pueblo, y su cabeza se encontraba sobre una de las casas destruidas, cuando de pronto Kubot nos dijo, ¿pero qué demonios ha pasado aquí? ¿Y qué fue lo que les pasó a estas pobres personas? Tails le respondió, bueno, eso es una larga historia, pero de eso les explicaremos más tarde, ya que creo que lo mejor sería que nos reunamos con los demás, si es que aún se encuentran por aquí, y solo espero ellos que estén bien, cuando de repente escuchamos una voz que nos dijo, hola chicos, qué bueno que estén bien. Nosotros al escuchar esa voz, rápidamente nos dimos la vuelta, y ahí estaban Amy y Styx, quienes al darse cuenta de lo lastimados que estábamos, nos preguntaron qué era lo que nos había pasado, por lo que Tails y yo les íbamos a explicar todo lo que nos había sucedido en la base de Eggman, pero cuando vieron a Orbot y Kubot, ellas se molestaron un poco, incluso Styx intentó atacar a Kubot con un palo, pero Tails la detuvo, y le dijo que se tranquilizara, y que ellos estaban de nuestro lado, hasta que Amy nos preguntó el por qué esos dos estaban aquí, y sobre si ambos habían decidido abandonar a su jefe o algo así. Nosotros les dijimos que eso no era así, y les empezamos a contar todo lo que nos había sucedido, y cuando terminamos de contarles, ellas se quedaron bastante sorprendidas, y a la vez se pusieron algo tristes, por lo que le había sucedido al detective Vector, hasta que Orbot y Kubot las empezaron a consolar, cuando Tails preguntó, oigan, ¿en dónde está Knuckles? Él no estaba con ustedes, e Amy nos respondió, bueno verán, después de derrotar a ese gigantesco robot, nosotros habíamos intentado averiguar si algún habitante del pueblo había sobrevivido luego del brutal ataque de esos robots, pero al parecer ya era demasiado tarde para eso, ya que absolutamente todos estaban muertos, y no solo ellos, sino que también estaban los cadáveres de todos nuestros enemigos, quienes habían intentado hacernos daño en muchas ocasiones, y los que alguna vez se habían aliado con Eggman para derrotarnos, pero bueno, en un momento yo les dije a los demás, que lo mejor sería que volviéramos a donde habíamos estado con ustedes por última vez, y Styx estuvo de acuerdo con eso, pero Knuckles me dijo que nosotras fuéramos sin él, ya que al parecer quería revisar en algún último lugar del pueblo, para asegurarse de que al final hubiera o no algún sobreviviente, por lo que las dos decidimos hacerle caso, y después de un largo rato vimos que ustedes ya habían regresado de la base de Eggman, y me imagino que ya sabrán lo que pasó después, cuando Tails dijo, ya veo, y por cierto Amy, ¿recuerdas cuando dijiste que nada de todo lo que Shadow dijo iba a pasar? Bueno, pues parece que te equivocaste, y probablemente nosotros seamos los siguientes en la lista de víctimas de ese psicópata, y ella no supo cómo responder a eso, ya que Tails tenía toda la razón, cuando de repente se escucharon pasos. Cuando todos miramos hacia donde se habían escuchado, vimos que se trataba de Dave, el cual parecía estar bastante asustado y desesperado, tenía múltiples heridas por todo su cuerpo, algunas incluso le sangraban, y le faltaba el ojo izquierdo, y cuando él se detuvo frente a nosotros, nos dijo con una voz entrecortada, por favor ayúdenme, ese psicópata mató a todos mis amigos, y a todas las personas de este pueblo con la ayuda de esos robots, ya está aquí, y ahora él viene a por mí, y estoy seguro de que me hará lo mismo que le hizo a todos los demás, por favor acaben con él antes de que él los mate a ustedes. Yo en un principio le dije que se tranquilizara, y que nosotros nos encargaríamos de ese asunto, hasta que Styx le dijo, espera un momento, lo que acabas de decir da a entender que ese tipo sigue con vida, pero ¿cómo demonios pudo sobrevivir ante esa explosión? ¿Será que al final logró escapar antes de que la base explotara? ¿O acaso puede crear clones que en realidad son alienígenas? Cuando de repente se escuchó una risa.
Desde la oscuridad se me empezó a escuchar una voz que dijo, ¿en serio crees que alguien tan poderoso como yo, moriría de esa forma tan anticlimática? Jeje, ese fue el mejor chiste que he escuchado, pero en fin, y con respecto a ti, creo que ya tuve suficiente de jugar contigo antes de terminar con tu sufrimiento, y ya es momento de que te reúnas con todos tus amiguitos en el infierno, así que bueno, dile adiós a este mundo, y de la nada salió una hacha volando, la cual le impactó a Dave en toda su cara, y este cayó al suelo muerto, y cuando vimos quién había sido el que lo había matado, se trataba de Shadow, pero ahora estaba algo quemado por la explosión, y se le podía ver una parte del cráneo y una parte de los dientes, y en su mano derecha tenía la cabeza de Metal Sonic. Cuando Shadow nos dijo, será mejor que se preparen para morir, porque ustedes son los siguientes, y cuando él estaba a punto de atacarnos con su hacha, yo le dije gritando con algo de miedo, y a la vez algo molesto, Shadow, por favor, ya para de una vez con todo esto, ¿qué necesidad había para que llegaras a este punto? Quiero decir, entiendo que eres alguien que aún está con mucho enojo, y con mucho rencor por haberlo derrotado y humillado el otro día, pero eso no es motivo para que termines haciendo algo tan sádico como esto, pero sobre todo, ¿realmente era necesario que mataras a todas las personas de este pueblo? Ellos no te han hecho absolutamente nada, y tampoco se lo merecían, pero cuando le dije todo eso, Shadow simplemente se rió. Y me dijo, por favor, por supuesto que esos idiotas se lo merecían, ya que a partir de ahora, todo aquel que se atreva a burlarse de mí, terminará sufriendo las peores consecuencias de su vida, y para tu información, de alguna forma tenía que devolvérsela a esos imbéciles, y qué mejor forma que manipulando a los robots de ese estúpido doctor, para que ellos hicieran el trabajo por mí, pero en fin, ahora escúchame muy bien Sonic, da igual todo lo que me digas al respecto, porque ya no hay vuelta atrás, lo que está hecho ya está hecho, y no pienso detenerme hasta verlos a todos muertos, y tú serás el primero que aniquilaré, y justo después de decir eso, Shadow se dirigió a toda velocidad hacia mí, pero justo antes de que pudiera llegar hasta donde yo estaba, de la nada Knuckles apareció y se interpuso en su camino, y con todas sus fuerzas lo golpeó en el estómago, haciendo que Shadow saliera volando hasta chocar contra una de las casas destruidas, y muchos escombros le cayeron encima, hasta que Knuckles nos dijo corran por sus vidas, y aprovechamos ese momento para volver a escapar, y nos fuimos corriendo lejos de ahí. Llegamos a la casa de Amy, ya que ese fue el primer lugar que se nos ocurrió ir, para que pudiéramos refugiarnos de todo este caos, y cuando llegamos, nos encargamos de bloquear la puerta y todas las ventanas con muchos objetos para que Shadow no pudiese entrar, y después de eso, todos empezamos a discutir sobre el cómo podríamos acabar con esta pesadilla, y el cómo podríamos derrotar a ese psicópata de una vez por todas, pero a ninguno se le ocurría absolutamente nada, hasta que Tails nos dijo, oigan, ahora que lo pienso, en ningún momento les hemos preguntado a Orbot y Cubot, sobre qué era lo que provocó que Shadow terminara convirtiéndose en el monstruo que es ahora, como si fuese algo más que un simple asesino y ya, todos al escuchar eso, empezamos a mirar fijamente a Orbot y Cubot, y ellos se pusieron algo nerviosos, incluso Stick se puso algo paranoica como de costumbre, y les gritó a los dos que confesaran absolutamente todo, pero Tails la volvió a tranquilizar, hasta que Orbot nos dijo, bueno, la verdad es que no pensaba decírselo a ustedes, pero creo que después de haber visto todo lo que ese tipo le hizo a tantas personas inocentes, y el hecho de que todo esto comenzó por un error que le terminó costando la vida a nuestro jefe, creo que ustedes merecen saber toda la verdad, solo les aviso que la historia es algo larga, pero es importante para que todos puedan entenderla a la perfección.
Bueno, todo comenzó hace unos cuantos días atrás, cuando nuestro jefe se encontraba en el centro de su base, pensando como siempre en un plan para derrotar a Sonic y a sus amigos de una vez por todas. Todo parecía estar bastante tranquilo, cuando de repente se escuchó un fuerte ruido que provenía de afuera de la base, como si algo de muy lejos habría caído en ese lugar, y como Eggman tenía mucha curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando, decidió ir a investigar para descubrirlo, mientras que yo y Kubo decidimos acompañarlo, ya que también queríamos saberlo, y cuando llegamos, encontramos a un robot de color amarillo que estaba algo destruido, y cuando Eggman lo vio, lo reconoció al instante, ya que se trataba de uno de los robots que habitaban aquella ciudad conocida como Roboken, la misma que hace un tiempo había sido invadida por nuestro jefe, cuando este se había aliado con un robot de Tails para continuar con su supuesta venganza en contra de su creador, cuando de repente vimos que el estómago de ese robot se abrió automáticamente, y dentro de este había una jeringa, la cual contenía un líquido de color negro, y cuando Eggman decidió llevarse dicho objeto para analizarlo desde la sala de control de la base, descubrimos que el líquido que se encontraba dentro de esa jeringa era una especie de virus que había sido creado desde un laboratorio de la ciudad que ya les mencioné, y que según su descripción, era un virus que le podía dar muchísimo poder a cualquier persona o animal que lo utilizase, pero eso sí, también podía ser bastante peligroso si no se usaba correctamente, que podía afectar de forma tanto física como mentalmente a su portador, y que las consecuencias podían ser extremadamente catastróficas, y esto último fue algo que al parecer no le importó en lo más mínimo a nuestro jefe, ya que en vez de preocuparse por eso, se sintió bastante emocionado por lo otro, al pensar que esto le ayudaría a derrotar a su archienemigo de una vez por todas, y como él quería que alguien tan fuerte como Sonic pudiera tener todo ese poder, el primero en quien pensó que debería tenerlo fue Shadow, por lo que ese mismo día, al parecer Eggman había conseguido convencerlo para que fuera a su base sin mucho problema, ya que según él, no había podido soportar por más tiempo todo el rencor que sentía después de haber perdido 2 veces por Sonic, y cuando Shadow ya estaba en la base, Eggman le inyectó un poco de ese líquido, y al parecer había funcionado correctamente, ya que su poder había aumentado aproximadamente un 15%, y luego Shadow le dijo a Eggman que ya estaba listo para volver a pelear contra su némesis, y después decidió enviarle una carta a Sonic, para avisarle de que los dos volverían a enfrentarse en una pelea de 1 contra 1, y como de seguro ya sabrán, la cosa terminó en Sonic volviendo a ganar, y con Shadow derrotado por tercera vez, pero bueno, al día siguiente, cuando ya era de noche, Shadow finalmente había decidido volver a la base de Eggman, ya que aparentemente quería estar un tiempo solo, para que se le pasara un poco el enojo, y cuando este le dijo a Eggman que le entregara mucho más de ese líquido para conseguir más poder, este le dijo que con mucho gusto lo haría, pero antes de hacerlo, y para asegurarse de que su aliado no volviese a perder, le presentó una máquina que se encontraba en su laboratorio, conocida como el transportador de materia, una máquina que según el propio Eggman, lograría hacer que Shadow se convirtiera en el ser más poderoso de este mundo, y que se le había robado a Tails la noche anterior, pero en fin, como Shadow estaba más que decidido para terminar con el asunto que tanto enojo y rencor le hacía sentir, este aceptó la propuesta de Eggman, y antes de que le entrara en una de las máquinas, Eggman introdujo un par de objetos en la misma para que se fusionaran con el cuerpo de Shadow, los cuales eran 2 pelos que contenían el ADN de 2 personas diferentes, uno era de Sonic, y el otro era de Eggman, mientras que también estaba todo el resto de ese líquido negro, después de que Eggman destruyera la jeringa para que no hubiera problemas al respecto, y cuando Shadow estaba a punto de entrar en la máquina, me acordé de las consecuencias que ese virus tenía, y al recordar eso, traté de advertirle a nuestro jefe sobre lo peligroso que era hacer algo como eso, y que era mejor que Shadow consiguiera todo ese poder de forma normal, pero Eggman me dijo que me tranquilizara, que él lo tenía todo bajo control, y que todo iba a salir bien, y después de que Shadow entrase en la máquina, el proceso había comenzado normalmente, pero parecía que se estaba tardando más de lo habitual, incluso pude ver que de la máquina comenzaba a salir un poco de ese extraño líquido, lo cual me pareció bastante extraño, cuando de repente yo y Kubo
robots salimos volando por esa explosión, la cual había sido ocasionada por la misma máquina en la que Shadow se encontraba, y cuando eso sucedió, Eggman empezó a preguntarse por qué rayos había sucedido eso, y si uno de los objetos que había puesto en esa máquina había causado dicha explosión, hasta que vimos que Shadow empezó a salir de la otra máquina, y cuando lo vimos por completo, todos nos quedamos completamente impactados, ya que Shadow se había convertido en el monstruo que es ahora, aunque en aquel preciso momento, vimos que su brazo derecho y su pierna izquierda se habían derretido completamente, y solamente quedaba el esqueleto en ambas extremidades, cuando de pronto Shadow empezó a mirar fijamente a Eggman, y con un tono de voz algo perturbador, le dijo que ahora se sentía mucho más poderoso que nunca, que ya estaba harto de seguir siendo utilizado por él, y que después de que eso pasase varias veces, esta ya había sido la gota que derramó el vaso, y que ahora él se encargaría de ponerle un fin a todos los que vivían en este mundo tan patético, comenzando por Eggman, y justo después de decir eso, se abalanzó sobre él, y con todas sus fuerzas le arrancó el corazón, lo que hizo que Eggman gritara del dolor. Luego vimos que Shadow se había arrancado su propio corazón desde la espalda, y así reemplazarlo por el de Eggman, y después le dijo con una sonrisa algo aterradora: lo siento doctor, necesitaba un nuevo corazón para reemplazar al que ya no me servía, de lo contrario iba a morir, y como tú eres el único ser vivo en este lugar, no me quedaba de otra que tomar prestado el tuyo, pero en fin, ni creas que ya he terminado contigo, porque aún me falta hacer un par de cosas más, para que pueda llevar a cabo mi plan, así que si me disculpas, dile adiós a tu propia existencia, y a todo lo que te pertenece en este mundo, y después de decirle eso, le arrancó el brazo derecho y la pierna izquierda, para reemplazar las respectivas partes de su cuerpo que le faltaban, y luego decidió llamar a todos los robots de la base, con el dispositivo que estaba en el brazo, que Shadow le había arrancado a Eggman, y cuando los robots más comunes entraron al laboratorio, y vieron todo lo que estaba pasando, ellos se prepararon para atacar a Shadow, pero justo en ese momento, todos los robots se detuvieron de golpe, y los ojos de estos se volvieron totalmente morados, y luego vimos que el dispositivo de Eggman, en vez de ser de color azul, también era de color morado, y que tal y como reveló el propio Shadow, ellos ahora estaban bajo su control, y que se encargarían de seguir sus órdenes, aunque claro, yo y Kubot éramos los únicos que no habíamos sido controlados por el control mental, ya que afortunadamente, nuestro jefe nos habría reprogramado los dos tiempo antes para otros asuntos, y por eso a nosotros no nos había pasado absolutamente nada, y cuando Shadow se dio cuenta de eso, este le ordenó a los demás robots que nos destruyeran, y cuando pensamos que sería nuestro fin, de repente vimos que alguien entró por la puerta del laboratorio, el cual se trataba de Metal Sonic, quien afortunadamente tampoco había caído ante el control mental, y cuando él vio toda la escena, este se preparó para pelear, pero yo rápidamente lo detuve, y le dije que eso era demasiado peligroso, y después de explicarle lo que estaba pasando, le dije que teníamos que avisárselo a los demás, y al final Metal Sonic decidió hacerme caso, luego nos tomó a mí y a Kubot de la mano, y los tres nos alejamos del laboratorio, hasta llegar al centro de la base, y ahí nos encontramos con los otros robots, que eran los más grandes y fuertes de todos, los cuales tampoco habían caído ante el control mental, y estaban acompañados de Mamibot y Steve Eggman, el supuesto hermano perdido de nuestro jefe, y cuando este último nos preguntó qué era lo que estaba pasando, y el por qué se habían escuchado tanto la explosión como esos gritos de sufrimiento, nosotros les contamos todo lo que había sucedido, y después de contarles, ellos se quedaron bastante sorprendidos. Steve nos dijo que no podía creer en lo que Shadow se había convertido, y tampoco en todo lo que le había pasado a su hermano, y luego nos dijo que teníamos que detener a ese psicópata lo antes posible, cuando de repente, Shadow apareció teletransportándose justo adelante de nosotros, y luego le ordenó a sus robots que nos atacaran, y cuando ellos empezaron a pelear contra los demás, Metal Sonic nos tomó a mí y a Kubot de la mano, y nos llevó a una habitación que se encontraba lejos del centro de la base, una habitación en donde Eggman guardaba los robots que ya no le servían, cuando Metal nos dijo que nosotros nos mantuviésemos en este lugar, y que en ningún momento saliéramos hasta que él, o alguien que no sea Shadow, viniera para ayudarnos con el problema
problema que estábamos teniendo. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, y luego Metal Sonic se fue para pelear contra Shadow, y bueno, como nosotros estábamos encerrados en ese lugar, evidentemente no sabíamos qué fue lo que pasó después, solamente escuchábamos como nuestros amigos peleaban contra los otros, que ahora estaban del lado de Shadow, algún que otro grito de sufrimiento, hasta que llegó un punto en el que todo quedó en silencio absoluto, el cual se mantuvo durante varias horas, hasta que finalmente, y cuando ya suponíamos que tanto ellos como nosotros íbamos a morir, alguien entró por la puerta del lugar en el que estábamos, el cual se trataba de Metal Sonic, pero ahora estaba algo destruido, obviamente después de esa intensa batalla, pero por suerte aún le quedaba algo de fuerza para seguir moviéndose, y cuando le preguntamos qué era lo que había pasado con los demás, nos dijo que él fue el único que había sobrevivido luego de esa pelea, y que tanto Nomibot como los demás ya estaban muertos, y a pesar de que Steve también había sobrevivido, y había escapado de la base, llegando hasta el bosque que se encontraba en la isla, Metal Sonic dudaba mucho de que él pudiera seguir con vida, debido a que Shadow lo estaba siguiendo sin que él se diera cuenta, pero bueno, al final de todo, decidimos que los tres nos mantendríamos encerrados en ese lugar, hasta que alguien viniera para rescatarnos de las garras de ese psicópata, y después de haber esperado por casi 2 días seguidos, de repente escuchamos el grito de un hombre a lo lejos, el cual claramente no podía ser de nuestro jefe, porque él ya estaba muerto, y aunque al principio dudábamos en si salir o no, al final decidimos hacerlo, ya que pensábamos que esa persona podía ser alguien que nosotros ya conocíamos, y que necesitaba de nuestra ayuda, pero cuando llegamos al lugar donde se había escuchado el grito, la puerta parecía estar completamente cerrada, como si Shadow la hubiera bloqueado con el sistema de la base, por lo que Metal Sonic, a pesar del estado en el que se encontraba, logró derribar la puerta con las pocas fuerzas que le quedaban, y me imagino que ustedes ya sabrán lo que pasó después. Cuando todos terminamos de escuchar todo lo que sucedió desde la perspectiva de nuestros enemigos, nos quedamos un poco sorprendidos al respecto. Ahora todo tenía sentido, el verdadero motivo de Shadow para hacer toda esta masacre, era por ese peligroso virus que se había apoderado de su cuerpo, un virus que había sido creado en aquella ciudad del cielo habitada por robots, y que después de pensarlo por unos minutos, comencé a preguntarme sobre qué le habrá pasado a todos los que vivían en aquella ciudad. Y si alguno de ellos había mandado ese virus a propósito, o si había algo más que nos faltaba descubrir para entender qué era lo que se ocultaba detrás de ese lugar. Cuando Tails dijo, oigan chicos, me acabo de acordar de algo que nos podría ayudar para detener a ese psicópata, y eso es el tornado, el cual ahora mismo se encuentra en mi taller, y por lo tanto tendré que ir a buscarlo, solo espero que nadie le haya hecho algo, o que me termine encontrando a Shadow por ahí, pero bueno, si me disculpan volveré en unos minutos. Nosotros al principio dudábamos en si era buena idea dejarlo salir por obvias razones, pero al final Tails nos convenció para que fuera a buscar lo que necesitaba, y además Orbot decidió acompañarlo para que él pueda estar seguro, por lo que al final decidimos dejarlos salir, y cuando se fueron, yo y los demás estuvimos esperando hasta que ellos volvieran. Habían pasado más de 20 minutos desde que Tails y Orbot se fueron para buscar ese dichoso objeto, y ellos aún no habían regresado, lo cual ya me estaba empezando a preocupar, y lo que más me temía en aquel momento, era que Shadow les hubiera hecho algo, mientras que los demás también estaban igual de preocupados, y cuando les dije a todos lo que pensé que pudo pasarle a esos dos, para que se tardasen tanto en regresar, fue motivo suficiente para que todos decidiéramos salir de nuestro refugio para buscarlos, por lo que todos rápidamente nos fuimos corriendo hacia el taller de Tails, y cuando llegamos, vimos que la puerta estaba algo destruida, y había un rastro de sangre cerca de la entrada. Todos rápidamente entramos para descubrir qué era lo que había pasado, pero al hacerlo, lo que vimos fue otra escena bastante desagradable, y que casi provoca que volviera a vomitar por lo que asqueroso que era. El taller estaba con muchas manchas de sangre por todos lados, el tornado estaba completamente destruido, y también estaba el cadáver de Zoe,
la chica con la que Tails había estado saliendo últimamente, la cual estaba crucificada en una pared, le habían arrancado los ojos y la lengua, y tenía muchos cortes y rasguños por todo su cuerpo, pero algo que notamos además de todo lo anterior, era que Tails no se encontraba por ninguna parte del taller, cuando de repente, escuchamos a alguien que parecía estar hablando en un tono bastante bajo, y cuando miramos hacia una esquina del lugar, vimos a Orbot tirado en el suelo, el cual estaba casi completamente destruido, y con un charco de aceite saliendo de su cuerpo, y cuando Cubot lo vio, este se le acercó, y le dijo que no se preocupara, y que Tails se encargaría de repararlo, pero Orbot nos dijo que ya era demasiado tarde para él, que Shadow fue el que le hizo esto, y que nos deseaba buena suerte a todos, y después de decir eso él terminó por desactivarse. Cubot empezó a lamentarse por la pérdida de su amigo, tanto así que en un momento estuvo a punto de activar su botón de autodestrucción, pero nosotros lo detuvimos justo a tiempo, cuando Knuckles nos dijo, oigan chicos, creo que encontré algo importante que nos podría ayudar para saber qué fue lo que pasó en este lugar, y luego Knuckles nos mostró una grabadora que le pertenecía a Tails, la cual estaba tirada en el piso, y al parecer tenía un mensaje que había sido grabado recientemente, por lo que yo le dije a Knuckles que reproduciera lo que estaba grabado ahí, y cuando Knuckles la encendió, escuchamos una voz que claramente era la de Shadow, la cual dijo lo siguiente. Hola Sonic, si estás escuchando este mensaje, es porque tú y los demás ya vieron el increíble espectáculo que hice en este lugar, y seguramente también te habrás dado cuenta de que a ninguno de ustedes se las iba a dejar tan fácilmente, y que sin importar a dónde ustedes vayan, yo siempre los perseguiré hasta que el momento de su muerte haya llegado. Pero en fin, dejando todo eso a un lado, seguramente te estarás preguntando ahora mismo, ¿en dónde está tu querido compañero zorrito de dos colas, que tantos problemas me causó anteriormente? Pues bueno, digamos que me gustaría retarte a un pequeño desafío, antes de terminar con todo esto de una vez, y para llevarlo a cabo, decidí secuestrar a tu insoportable amiguito, para que tuvieras una buena razón para volver a enfrentarme cara a cara, y el lugar en el que se va a desarrollar nuestra última batalla, es en el mismísimo volcán de esta isla, y me imagino que con eso ya sabrás cómo es que terminaran las cosas, pero si en cambio, no tienes ninguna intención de volver a pelear contra mí, entonces simplemente eliminaré a ese imbécil, lanzando a la lava, mientras disfruto de su lenta y dolorosa muerte, y luego iré a por ustedes, o también podríamos hacer un trato, para ver si al final decido dejar vivir a alguien, o quizás no, la decisión es tuya, así que sin nada más que decir, prepárate para la última batalla que tendrás en tu vida. Cuando todos terminamos de escuchar la grabación, nos quedamos callados por algunos segundos, hasta que Amy dijo, bueno, creo que está bastante claro qué es lo que tenemos que hacer ahora, por lo tanto, ¿iremos? Yo le dije que sí, y que si te soy sincero, ya estoy cansado de seguir peleando y escapando de ese desgraciado, y ya quería que esto se termine de una vez, así que bueno, ¿ustedes qué dicen? Iremos a ese lugar para ponerle fin a esta pesadilla, y rescataremos a Tails de las garras de ese psicópata, y todos me respondieron gritando que sí, y cuando yo les pregunté si tenían algún plan para esta misión, ellos se quedaron callados por un momento, luego se juntaron en un círculo para hablar sobre cómo sería ese dichoso plan, y cuando terminaron de hablar, les pregunté si ya tenían el plan hecho, y Amy me dijo que en el camino me lo explicarían, y yo les dije bueno, en ese caso, es hora de acabar con esto, y los 5 nos fuimos corriendo para allá. Finalmente habíamos llegado a la parte en donde se encontraba el volcán de la isla, pero antes de adentrarme en ese lugar, les dije a los demás que me esperaran aquí, y que si en algún momento de mi último enfrentamiento contra Shadow, las cosas se empezaban a poner feas para mí, yo los llamaría para que vinieran al campo de batalla, y así podría ganar algo de tiempo, y ellos estuvieron de acuerdo conmigo, y luego de eso comencé a dirigirme hacia ese lugar, y en el camino me encontré con los cadáveres de muchas personas que vivían en diferentes partes de la isla, los cuales habían sido asesinadas de formas
muy horribles, algunos estaban completamente descuartizados, otros habían sido quemados, y algunos estaban partidos a la mitad, pero la mayoría estaban sin corazón. Cuando finalmente llegué a mi destino, no había nadie a mi alrededor, cosa que me dejó un poco confundido, hasta que empecé a escuchar a alguien que estaba gritando mi nombre a lo lejos, y eso provenía en una parte más profunda del volcán, por lo que rápidamente me fui corriendo hacia allá, y cuando llegué, me encontré con Tails, el cual estaba amarrado en una silla, y se veía un poco más lastimado que antes, y cuando apenas lo vi, le dije que no se preocupara, y que todo iba a salir bien, pero cuando me le acerqué para desatarlo, Tails me dijo gritando, Sonic no, esto es una trampa, Shadow te va a atacar ahora mismo, de hecho creo que él está atrás tuyo. Cuando se escuchó una voz que dijo, estás completamente en lo cierto zorrito, y al fin la espera ha terminado. Al escuchar esa voz, rápidamente me di la vuelta, y ahí estaba Shadow, el cual había vuelto a estar manchado de sangre, y en su mano izquierda tenía la cabeza de Percy, la cual terminó lanzándola a la lava. Ambos nos quedamos mirándonos fijamente por algunos segundos, hasta que finalmente dije, bueno, realmente quería arreglar las cosas por las buenas, pero como ya he comprobado que las palabras no funcionan con alguien tan sádico como tú, supongo que no me va a quedar de otra que hacerlo por las malas, así que bueno, espero que estés igual de preparado que yo, porque aquí es donde todo llegará a su fin de una vez por todas. Cuando Shadow me dijo algo molesto, oye, eso último lo iba a decir yo, pero ya que importa, es hora de terminar con esto, no tienes idea de cuántas ganas tengo de aniquilarte por completo, pero antes, veamos si me puedes ganar en una pequeña carrera, y luego se fue corriendo hasta llegar a la cima del volcán, y cuando yo estaba a punto de ir tras él, Tails me dijo que esperara un segundo, ya que al parecer quería darme algo, y de su espalda sacó otra dona de color azul, la cual supuestamente tenía guardada todo este tiempo en caso de emergencia, por lo que yo le di las gracias, me volví a comer la dona, y empecé a correr hasta llegar a la cima del volcán, y ahí fue donde yo y Shadow finalmente comenzamos a pelear. Bueno, durante nuestra pelea, esta terminó durando mucho más que todas las veces anteriores, y eso era principalmente por el hecho de que ambos estábamos potenciados por algo en particular, en este caso, Shadow por ese peligroso virus, y yo por ese invento de Tails que me había ayudado 2 veces, y mientras los dos estábamos luchando, nos íbamos moviendo y llegando de un lugar a otro, tanto dentro como afuera del volcán, y la batalla parecía estar bastante igualada, ya que ambos estábamos peleando con todas nuestras fuerzas, y ninguno parecía estar dando señales de que iba a perder, hasta que finalmente, cuando regresamos al fondo del volcán, en un momento logré pegarle con una piedra, dándole en el ojo, y mientras Shadow se empezaba a quejar del dolor, yo estaba a punto de darle un fuerte golpe en el estómago, pero para mi mala suerte, se me terminaron acabando los poderes que esa dona me había dado, y el golpe no le hizo absolutamente nada, y Shadow aprovechó ese momento para atacarme con un Spin Dash, el cual casi provoca que terminara cayendo en la lava, estando muy cerca de morir de esa horrible manera, cuando de repente Shadow apareció justo enfrente de mí, me agarró del cuello por segunda vez, y se preparó para aniquilarme de una vez por todas, pero antes de hacerlo, Shadow me dijo, sé que esto ya lo dije antes, pero lo volveré a decir, ¿algún último deseo Sonic? Yo le respondí que sí, y ese es el siguiente, creo que Tails y los demás están atrás tuyo, por lo tanto te recomiendo que te des la vuelta si no quieres volver a perder, pero él solamente se rió, y me dijo, ¿es en serio? Incluso cuando estoy a punto de matarte, ¿crees que yo caería en ese truco tan ridículo? Jeje, además de débil también eres tonto, pero bueno como sea, nos vemos en el infierno. Alguien le había atravesado el pecho a Shadow con un machete, sacándole el corazón, y el que le había hecho eso era Tails, el cual después agarró el corazón y lo lanzó hacia la lava, desintegrándose por completo, cuando Tails le dijo a Shadow, a ver si con eso te gusta seguir burlándote de mí y de mis amigos, asesino idiota y loco, cuando de repente, Shadow con las pocas fuerzas que le quedaban, de una patada empujó a Tails para que este cayera en el suelo, luego agarró el machete, y con este en su poder,
le arrancó el brazo derecho, haciendo que Tails también gritara del dolor, y el brazo también terminó por caer en la lava, cuando de pronto Tails agarró una piedra que estaba cerca y se la lanzó a Shadow, dándole en el ojo, tal y como yo lo hice antes, y mientras este estaba sufriendo, Tails dijo gritando, ahora Cubot, acaba con este psicópata de una vez, y luego Cubot apareció desde arriba, y con una expresión bastante molesta dijo, esto es por todos mis amigos que han muerto por tu culpa, en especial por mi mejor amigo y por mi jefe, y luego se fue hacia Shadow para tirarse encima de él, y ambos terminaron cayendo hacia la lava, y luego vimos como los dos morían de esa lenta y dolorosa manera, y así fue como esta pesadilla finalmente había acabado. Bueno, y eso fue todo lo que pasó. Si se preguntan qué hicimos después, pues bueno, como Shadow había matado a todos los habitantes y villanos de esta isla, tuvimos que mudarnos a otra, por lo que todos decidimos construir un barco para viajar a otra isla que se encontraba en esta misma dimensión, ya que pensábamos que viajar a otra podría causar muchos problemas, y después de conseguir los materiales suficientes para el barco, logramos construirlo, y finalmente nos fuimos de esa isla llamada Seaside Island, y después de un largo tiempo de estar viajando en barco sin ningún rumbo, llegamos a una isla que nunca habíamos escuchado hasta ahora, y ahí fue donde comenzamos una nueva vida, y donde afortunadamente vivimos relativamente tranquilos, aunque eso sí, hay algo que me gustaría aclarar antes de terminar, y eso es lo siguiente, antes de que nos fuéramos de nuestro antiguo hogar, nos dimos cuenta que Tails estaba algo desanimado, y eso se debía a que este había perdido su brazo derecho, por lo que nosotros tuvimos que buscarle otro para reemplazarlo, pero ninguno de los que encontrábamos lograba convencerlo, hasta que decidí volver a la base destruida de Eggman junto con Knuckles, y ahí fue donde encontramos el brazo derecho de Metal Sonic, el cual de alguna forma había quedado intacto luego de la explosión, y cuando decidimos llevárselo a Tails, este luego de pensarlo por unos segundos, decidió que ese sería su nuevo brazo derecho, y digamos que al principio le molestaba un poco al ser un brazo hecho de metal, pero al final ya se acostumbró a eso, y bueno, lo último que me gustaría decir sobre todo lo que pasó, es que espero que todos los que murieron en aquella isla, puedan descansar en paz, y con respecto a Shadow, bueno, obviamente nunca lo perdonaré por todo lo que hizo, y espero que en donde sea que esté, pueda pagar por todas las cosas malas que hizo, y que también pueda aprender de sus errores, en el lugar donde se pudrirá hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por haber escuchado toda mi historia, y por haberte quedado hasta el final. La verdad es que después de esto necesitaré un descanso mental, y creo que uno de mis amigos me está llamando para algo importante, así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos.